Con Agustín Salvia, que es director del Observatorio de la UCA, que llevan adelante estas mediciones. Agustín, ¿cómo te va? Horacio Cabac te saluda. Horacio, ¿qué tal? Muy buenos Bien, días. bien, muchas gracias por conversar un rato conmigo. Bueno, ¿hay números un poco más actualizados con respecto a la medición de la pobreza? Sí, a ver, tenemos los datos del tercer trimestre que hace la encuesta de la Obra Social Argentina, que lo venimos haciendo desde hace 20 años, por lo tanto hay una serie histórica que permite hacer comparaciones en el tiempo. Y de una serie reconstruida con datos trimestrales de la encuesta permanente de hogares, la pobreza oficial, digamos, los datos oficiales, en donde hemos estimado, proyectado al tercer trimestre, incluso a octubre de este año. Entonces, tenemos datos en mirada perspectiva, en mirada histórica y en una mirada de coyuntura. Entonces, a tu pregunta, si querés que me voy adelantando, Dale. te diría que en Argentina cayó la pobreza después de la crisis 2001-2002, en un proceso de recuperación o reactivación o rebote, como se lo quiere llamar, con viento de cola, y dejó de bajar la pobreza en el año 2011. A partir de ahí se estanca en una burbuja de consumo, viene la crisis de 2014 y comienza a subir sistemáticamente, casi sistemáticamente. Hay otra burbuja de consumo que la baja, que es la época de Macri, 2017, pero rápidamente vuelve a recuperar crecimiento, 2018, 19. El 22, que es la pandemia, aumenta, pero es como si independientemente de la pandemia la tendencia era hacia la subida, porque siguió subiendo después de una bajadita de la pobreza de la pandemia, siguió subiendo hasta llegar al 45% en el tercer trimestre del año pasado y saltar a este trimestre a 49,9, casi 50%. Es decir, 5 puntos de crecimiento de la pobreza interanualmente hablando, entre el tercer semestre con nuestra encuesta. De la indigencia mucho menos, del 11%, casi 11%, se llega casi a un 13% en este tercer trimestre. Ahora, en el medio, es decir, ante tu pregunta yo te diría, mira, la pobreza en realidad venía creciendo y este gobierno, lo que la tendencia marca es como que se transparenta una pobreza que no estalló en el año 2023 y termina estallando en el año 2024. Y efectivamente este es el ciclo. En cualquier caso es menos pobreza que la crisis del 2002, es el 50%. Tenemos en el año 2003, ya llegó a ser del 60%, así que está 10 puntos por debajo de lo que dejó la crisis del 2002. Así, y la indigencia era del 22 también, está 10 puntos por debajo de lo que dejó la indigencia en la crisis del 2002. Claro. Entonces, la situación es menos grave que la que llegamos a tener en su momento en términos estadísticos, más grave en términos estructurales, porque hay más personas en la pobreza crónica. La Argentina nunca dejó de ser pobre un 25 o 30% de la población. Claro. Ahora, en ese problema crónico y estructural, la coyuntura. Y en la coyuntura lo que tenés que midiendo ahora la coyuntura por los datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC y proyectando el dato del tercer trimestre, vos tenés que el pico, que ya el cuarto trimestre del año termina con 45% de pobres y 15% de indigencia. Es decir, el gobierno recibe 45% de pobres, dentro de los cuales hay 15% de pobreza extrema. Y la crisis, el ajuste, más que la crisis, la política de ajuste, supera 10 puntos, nos lleva a 55% y ese 14-15% a un 20%. Ese es el primer trimestre del año. Ahora comienza a bajar, la tendencia es a la caída. En el segundo trimestre ese 55 pasa a 51. En el tercer trimestre de ese 51 pasaría a 47 y en este cuarto estaría pasando a 45. Y la indigencia lo mismo, de ese 20% estaría bajó a un 16% y ahora estaría bajando a un 13% y en el cuarto trimestre estaría bajando a un 12%, 11%. La tendencia es a la baja y lo peor habría pasado. Sin embargo, todavía no se siente en el consumo porque es una baja estadística, es heterogéneo. La canasta básica alimentaria y la canasta básica total van creciendo a valores por debajo de la inflación y la inflación va bajando. Entonces, ahí hay haberes que se recuperan, hay salarios que se recuperan, pero no se sienten en el consumo. ¿Por qué? No se sienten en el consumo porque
el costo fijo, los gastos fijos de la familia han cambiado. Claro, claro, claro. El componente comunicación, transporte, servicio. Obviamente. Agustín, te hago una pregunta que no aparece en estas mediciones. Estamos hablando de estos grados de indigencia, estamos hablando de estos grados de pobreza con una tonelada de ayuda social que están llevando adelante los últimos gobiernos, digamos. ¿Hay alguna forma de establecer, se puede llegar a establecer la real pobreza y la real indigencia si no existieran estas ayudas? Bien, sí. Muy, muy interesante. Mira, la pobreza llegaría al 55%, no habría bajado, llegaría al 55%. Pero más importante, la indigencia, la tasa de pobreza extrema, se duplicaría, llegaría al 22%. ¿No? Tremendo, digamos. ¿Comparable con qué países son estos indicadores? Porque nosotros somos un país que no tiene conflictos religiosos, que no tiene conflictos de guerra, que no tiene conflictos climáticos, que no ha tenido un terremoto, que no ha tenido tsunami, que tiene campo, que tiene ganado, digamos. ¿Qué países en este momento están atravesando una pobreza superior al 55%? Yo te diría que te agrego un factor para hacer la comparación. En países que en estos últimos 20 años viene bajando la pobreza, no subiendo. Claro. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, Perú es un país que era mucho más pobre que la Argentina, sí, pero viene bajando su pobreza, y nosotros la venimos subiendo. Claro. Entonces, en términos de ingresos, diríamos que estamos en una situación muy similar, con un fenómeno distinto. Es cierto que en Perú hay una estructura social que históricamente estaba mucho más empobrecida y ahora vienen apareciendo las clases medias. Y nosotros teníamos clases medias que no dejan de tener su casa de clase media, pero ya no la arreglan el techo, no lo pintan y no tienen que bajar el consumo, no invierten en educación y se empobrecen. Entonces, tenemos la apariencia de seguir siendo relativamente de clase media, pero una parte de esa clase media es pobre. Claro. Mientras que los pueblos nuevos en Perú van progresando, van mejorando su vivienda, van invirtiendo más en educación, van mejorando sus condiciones de vida, de trabajo. Entonces, la tendencia es inversa. Obviamente que la Argentina tiene mucho más capacidades productivas que las que tiene Perú, pero no las explotó, o las explotó mal, claro, dejando un 30% de la población afuera, formada por clases medias que se han empobrecido y que se puede empobrecer más si no hacemos dos cosas fundamentales. Una es invertir en la educación de la generación de la primera de la infancia y la adolescencia, en capital humano, salud, educación, socialización, hábitos. Sí. Eso es clave, porque si no cambiamos esta tendencia intergeneracionalmente. Tendremos un pico más como una burbuja más de reactivación, pero no cambiaremos nada totalmente. Y la segunda es que cualquier programa de crecimiento o desarrollo tiene que ser con inclusión social a través del trabajo, del empleo. Claro. Tenemos que multiplicar pequeñas y medianas empresas que demanden más empleo. Sí, claro, clarísimo. Agustín, gracias por toda esta información. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA, dando estas precisiones con respecto a estas investigaciones que afortunadamente la pobreza y la indigencia están a la baja. En teoría, según estos números, lo peor ya habría pasado. Estamos en números similares a los que había a esta altura del año pasado, pero con una tarea complicada que es haber hecho el ajuste y haber hecho un montón de cosas realmente muy, pero muy complejas. Ojalá siga este indicador a la baja, es lo que todos estamos cruzando los dedos y rogando que esto suceda. 18 minutos para las 12 del mediodía.